Ok, segunda parte. Ya mencionábamos, bueno, que vean qué tipo de argumentos son los que se suelen dar y que pues que muchas veces pues, pueden ser que ataquen a una religión en particular, puede ser que pongan en duda la cuestión de la religión, pero como la religión no tiene nada que ver con la existencia o no de Dios, pues simplemente no es una cuestión que afecte en la argumentación propiamente de Teodicea, salvo la cuestión de la existencia de mal. Entonces vámonos por esa parte. Ojo, ahí podrían poner la cuestión de la muerte y otros tipos de asuntos también, pero pues vaya, de los que dieron hace rato, únicamente la cuestión del mal es la que sí de alguna forma pone en entredicho la existencia de Dios desde un punto de vista de la teodicea, o de lo que le corresponde a la teodicea. Esto que tienen en pantalla, voy a tratar de hacerlo más grande, espero que se pueda. Sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve bien, profe. Bueno, yo lo veo y soy el que tiene la vista más corta. Ok, perfecto. Okay, bueno, pero yo lo veo en la computadora. A ver cómo se hace para aumentar el tamaño. Bueno, no importa. Ok, entonces, esto es la paradoja de Epicurio. Ok, hay muchas versiones profe, de esta paradoja. ¿paradoja de qué? Epicurio. Le estoy escribiendo. Epicurio. Epicurio. Eso no me lo sabía. ¿Qué es ese? Ok, Epicurio fue un filósofo hedonista, que es un filósofo griego. Entonces, este filósofo negaba la existencia de Dios. Hay muchas formas en cómo se ha formulado esta paradoja, pero realmente como que decir cuál es la original, pues está un poco complicado. Esta se supone que es la versión un poco más original, o sea, la más cercana a lo que él dijo, porque las otras, pues han como que tratado de adaptarlas para darle la torre al cristianismo. De entrada hay una cuestión que sí hay que entender. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, esta paradoja no afecta al cristianismo absolutamente en nada. Por la simple y sencilla razón de que Epicurio no conoció el cristianismo. Entonces es anacrónico querer pensar que esta paradoja fue pensada justamente para negar al Dios cristiano. Fue pensada para negar a Dios como lo concebían los filósofos de su época. Entonces, bueno, de cualquier manera sigue siendo una paradoja que siguen utilizando muchos para querer, pues, atacar la idea de Dios. Paradoja. Ok. Para atacar la idea de Dios, pero ahorita vamos a analizarlo un poco. ¿Qué dice la paradoja? Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y no desea hacerlo, entonces, de hecho creo que aquí también sería más o menos como que es, como que la conclusión sigue siendo igual, que es malévolo por no querer hacerlo si es que lo puede hacer. Ok. A ver, veamos dónde me quedé, ya me perdí. Ok, es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué no lo hace? Aquí esa parte creo que no la escribió el autor de esta paradoja, pero bueno, es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué no lo hace? ¿De dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la paradoja. O sea, si existe el mal, parte de una asunción, o sea, su premisa básica es, si existe el mal, entonces no puede existir Dios. Esa es la idea básica de la que parte esta paradoja. Entonces, según este autor, si el mal existe, pues no es posibilidad que exista un Dios que sea benevolente, que sea omnipotente y que sea aparte, pues todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es el error que verían ustedes en esta argumentación? ¿O les parece que es una excelente argumentación? Perdón, profe. Pues de que no importa lo que diga la Biblia. O sea, estamos hablando de Dios en sí, no de una religión. Ok. Recuerden que Epicurio no conoció la Biblia, entonces realmente a él no le interesa la Biblia. Él más bien le respondía a los filósofos de su época. Entonces, ¿cuál sería... bueno, ¿qué piensan ustedes? Antes de pensar si hay alguna crítica o no a eso, ¿qué piensan ustedes de esto que dice él? O sea, que si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces pues no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿por qué no lo hace? Entonces, ¿de dónde surge el mal? Si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué lo llamamos Dios, no? ¿Cómo saben que es capaz o no es capaz? A lo mejor simplemente no le interesa. Ok, es una posible solución, que
pues realmente Dios no tenga ningún problema con el mal, ¿no? Pues sí. El problema lo tenemos nosotros, no él. Que es básicamente la postura que antes tenían los griegos también. Ok, perfecto, me parece bastante bien lo que mencionas. En general, ¿qué opinan ustedes? Por ejemplo, Teresa, Farret, María, ¿qué opinan de esta paradoja? ¿O qué opinan de lo que dice este autor? Teresa, ¿me escuchas? Farret no ha entrado, Sí, ¿verdad? no, no ha entrado. Am, ¿Qué opinas? pues si hablamos de maldad, entonces sería pienso que es el 2 que es capaz pero no desea hacerlo. O sea que él tiene, si creemos en Dios, yo pienso que tendría todo el poder para poder evitar el mal, pero simplemente no quiere, entonces ahí es como parte de maldad, Ok, si entonces hablamos de ¿Cómo sabes maldad. que no quiere? será malévolo. Ujú. Pero ¿Qué ¿cómo dijiste, sabes que Luis? quiere o no quiere? Porque como, bueno, lo que leí ayer, pues menciona de que a veces, ay, se me fue la idea, de que, ajá, Es que habla a ver si se me acuerdo. tú dices que sí quiere, pero no puede, o puede o no quiere. O sea, si Dios existe, Él tiene todo el poder para detener el mal, pero a veces no quiere porque, ay, se me fue la palabra. Entonces te diría lo mismo que dice el profe, entonces es malévolo. Ajá, porque a veces como, pues nosotros Entonces, ¿Dios es ¿ah? malo o es bueno? Pues me voy con lo de que es como un padre para nosotros. A veces permitimos de que, pues yo en mi caso tengo un hijo, de que él haga lo que él cree. Si es malo, pues ya va a aprender, pero yo estoy para ayudarlo Sí, muy buena en donde respuesta. se trabe. Ajá. Y entonces si hace lo bueno, pues le voy a dar una recompensa, un premio, pero si hace algo malo, pues también le voy a dar un castigo. Ah, Ok, María, ¿me escuchas, María? ¿Estás ahí presente, María? ¿dónde está María? Te está fallando el audio, ¿verdad? Ok, no te preocupes, María. Ah, María, si te falla el audio, pues, porque creo que sí te está fallando porque se escucha entrecortado, puedes escribirlo en el chat y dime lo que tú piensas de esta paradoja en el chat. Ahorita que ya lo hayas escrito, yo lo leo. ¿Ok? Sí, ¿para qué? Porque creo que sí está fallando tu audio. Ok, entonces, en lo que María escribe su opinión, Sí. ya Luis, recuerden que si a alguien le falla el audio, si lo prefieren, pueden escribirlo por el chat. Ok, sí, sí, de Ok, eso sí. mande. ¿Qué pasó? No Ah, sé, bueno, pero dijo que sí. cualquier cosa por el chat. Ok, pero escríbelo ahorita en el chat y ahorita yo lo leo. Ok, entonces, tenemos la cuestión, bueno, ya Luis mencionaba una posible crítica acá, que es, bueno, ¿y cómo sabemos que realmente puede? Lo que pasa es que recuerden que esta paradoja está pensada justamente para contradecir a los filósofos griegos, que no conocían a Dios ni la Biblia, ni nada de eso, bueno, no al Dios cristiano, y que por lo tanto, pues ellos llegaban a la idea de que, pues, de que tiene que ser omnipotente, porque si no, no puede ser Dios, ¿no? Y es aquí donde él mete la cuestión del mal. Bueno, si el mal existe, entonces o lo puede cambiar o no lo puede cambiar. Si no lo puede cambiar, entonces pues no es omnipotente, así de fácil y sencillo, según él. ¿De acuerdo? Él parte de una asunción, la asunción de que el mal, de que poder hacer algo es lo mismo a querer hacerlo. Aunque de hecho aquí ya lo contesta esa parte. Entonces, creo que es claro que el que alguien pueda hacer algo no significa que lo vaya a hacer. Simplemente que puede o que tiene el ¿Qué poder de quiere hacer algo y hacerlo? listo. O que quiera hacerlo. Pero entonces eso nos lleva al siguiente punto. Bueno, si puede hacerlo, ¿por qué no lo desea hacer? Él asume que no desearlo hacer es igual a ser malévolo. ¿Ok? Lo está asumiendo. Teresa menciona un aspecto más o menos interesante porque dice, bueno, Dios puede ser completamente bueno y a veces permite el mal porque pues nos sirve de algo. O bueno, permite el mal porque nos sirve de algo. Y utiliza la imagen del padre o de la madre, que pues muchas veces permite que el niño haga las cosas porque tiene que aprender a que pues no siempre le conviene lo que hace. ¿Ok?
Tiene cierto sentido, me parece que no es suficiente para justificar por qué Dios permitiría el mal, pero tiene cierto sentido si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, yo veo un pequeño problema con ese punto de vista, de ver a Dios como Padre, que esa es más bien una idea cristiana. Para los griegos, Dios no es, o los dioses no son padres. Salvo Zeus, que le llaman el padre de todo, pero bueno, no se refieren a él como que realmente él haya sido tu padre para que te haya creado, porque de hecho en la mitología griega, Zeus no crea a los seres humanos, lo crean otros dioses, o surgen de otra cuestión. Lo mismo pasa en la mitología nórdica, que también a Odín le llaman el padre de todo, pero nuevamente no es Odín el que crea a los seres humanos. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión de que sí es una imagen que puede darnos ideas interesantes, pero no es suficiente para responder por qué Dios permite el mal, ¿no? Luego dice, es capaz y lo desea hacer, entonces, ¿de dónde surge el mal? Porque si es capaz, o sea, si sí quiere acabar con el mal y sí puede acabar con el mal, ¿por qué no lo ha hecho? ¿De dónde surgiría entonces el mal? Y luego viene o termina con, es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Creo que todos estamos de acuerdo de que si Dios no pudiera hacerlo, ni lo deseara hacer, pues no podría ser Dios. Eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Lo ¿Por qué se interesante... le llama Dios, profe? ¿O por qué se le llama Dios en primer lugar? O sea, ese sería un primer problema que hay que tratar. ¿A qué llamamos Dios? Ahorita voy a tocar ese tema. Entonces, aquí tenemos esta idea. Si se dan cuenta, Epicurio, en la paradoja aparentemente original, no niega la existencia de Dios. Más bien su pregunta final es, ¿de dónde surge realmente el mal? Asumiendo que Dios sí es omnipotente y que sí desea acabar con el mal, ¿de dónde surgiría entonces el mal? Entonces, la pregunta central de todo esto es, ¿cuál es el origen del mal? ¿Ok? Hasta ahí creo que esa parte sí podemos estar completamente de acuerdo. ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, comentario de aquí? Pues esa nomás la primera que le hice de por qué se le llama Dios, o a qué, o qué es el Dios, o cómo es un Dios. Ok, perfecta. Esa me parece que es una pregunta perfecta porque antes de meternos en cualquier problema de si Dios existe o no existe, hay que preguntarnos ¿a qué le llamaríamos Dios? ¿Qué es un Dios para cada quien? ¿O qué es un Dios para cada quien? Y esa es una pregunta buena porque, por ejemplo, si recuerden que aquí no estamos hablando de religiones, sino la idea de Dios en general, pero en las religiones vamos a decir que son intentos de intentos del hombre para explicar qué sería este Dios. En la religión judeocristiana, en las religiones judeocristianas, o de origen judeocristiano, como puede ser, pues obviamente el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, Dios suele tener ciertas características como que es omnipotente, es omnipresente y es omnisapiente, es decir, lo sabe todo. Lo sabe todo, está en todos lados y lo abarca todo y lo puede todo, ¿no? Que son básicamente las notas que se le dan a Dios. Que no son las únicas, pero son las que se le dan a Dios. Y que aparte es creador, justamente porque es omnipotente, es creador de todo. Esa parte es exclusiva de la visión judeocristiana y de la musulmana, ¿ok? Los dioses griegos en la mitología son dioses que básicamente son finitos. Inclusive pueden llegar a morir, entre comillas, porque no son eternos o no son, básicamente son como seres humanos súper poderosos, pero no son algo particular. O sea, no son como que un único Dios que lo tenga todo. Y son limitados. Y son básicamente a imagen del ser humano. Ahí sí me parece que aplicaría más bien lo que dice Freud, de que Dios en los griegos es una proyección de los mismos seres humanos. En este caso, en diversos dioses. Y lo mismo pasa con los hindúes, que en este caso no solamente son proyecciones del ser humano, sino proyecciones de la misma naturaleza, deidificada. En el caso de los budistas, pasa más o menos lo mismo que en los griegos. Los dioses son básicamente perfectos, pero no están por encima de las leyes, ¿cómo se llama? De ciertas leyes que podríamos llamar de naturales o universales, que rigen a todos los seres. Seas un dios, seas un ser intermedio como un ángel o un demonio, o seas definitivamente un ser humano, o inclusive un animal. Hay leyes que rigen todo lo que es la existencia, muy independientemente del tipo de existencia que seas, es decir, deidad, humano u otra intermedia. Lo mismo que pasa con los shintoístas. Y lo mismo que pasaba inclusive con las religiones prehispánicas.
donde los dioses siguen viéndose sometidos ante ciertas cosas que están por encima de ellos, es decir, leyes universales, como lo es el destino. Y eso lo podemos encontrar también en la mitología náhuatl. Recuerden que los náhuatl son varias culturas, desde los mexicas hasta los tlaxcaltecas, no los otomíes, no, esos son otra cultura. Los teotihuacanos, los toltecas, todos esos son culturas náhuatl, donde la que tenemos mayor cantidad de escritos o de registros, pues son los mexicas, que son los que escribieron más, los hicieron más. Del lado de Yucatán, pues tenemos la mitología maya. La idea es semejante. Los dioses tienen ciertos límites, los dioses pueden inclusive inmolarse a ellos mismos, necesitan de sangre humana para poder vivir, lo mismo que en el centro, que por cierto esa idea lo tomaron del centro de los mayas, porque los mayas del clásico no hacían sacrificios humanos, los del posclásico sí. Etc. Es decir, tenemos estas ideas, vamos a decir que se comparten, igual que en otras culturas como la hindú o la griega, donde los dioses de alguna manera ya tienen su vida, sí dependen de los seres humanos hasta cierto punto, pero no es que el crecimiento humano esté ligado a la cercanía o adoración de los dioses, más bien a los dioses se les adora para tener su favor y ya, no tanto como para yo crecer moralmente, como sí sucede en el cristianismo. Y estos dioses de la mitología no son dioses creadores. Entonces, querer atribuirle a Epicurio la idea de la creación o que tenga que ver algo con la creación, pues no tiene sentido. ¿Ok? Esto es como para ponerlo en general. Entonces, ¿qué hay que entender por Dios? Si los dioses griegos, mayas, aztecas y todos ellos no tienen el poder absoluto y de hecho no controlan todos los elementos y tienen que verse sometidos a ciertas leyes generales, ¿qué sería un dios para ustedes desde este punto de vista? Híjole. Bueno, yo creo que un dios debe ser omnipotente, arriba del bien y del mal y de toda situación. Y si está así, entonces no sería un dios porque no le interesaría nada. Ok, veamos ese aspecto. Entonces, para que Dios fuera Dios, entonces, bueno, para que algo sea llamado Dios, tiene que estar por encima de todo. Ok, hasta ahí yo creo que todos podríamos estar de acuerdo. No significa que crean que Dios exista, pero suponiendo que existiera. Debería pues, de ser así. Debería de ser así si existiera, ¿ok? Perfecto. ¿Qué implicaría entonces, por ejemplo, que fuera omnipotente? Pues que lo pudiera todo y lo supiera todo y lo pudiera hacer todo. Por lo tanto, quiere decir que no podrían existir muchos dioses tampoco. Definitivamente. Porque si existen muchos dioses que pueden hacer lo que tú no puedes hacer, entonces esos pues no son dioses, ¿no? Serían subdioses. Podrían ser algo así como subdioses o seres intermedios entre el Dios, como el otro, ¿no? La otra cuestión es que mencionábamos las leyes universales. En todas las culturas primitivas hay unas leyes universales, como el Dharma y el Karma, en el caso de los budistas e hinduistas, como en el caso de los mayas el destino, igual que en los griegos, la idea del destino o de que el tiempo se repite o que es cíclico y que todo se vuelve a repetir. Entonces tenemos que hay ciertas cuestiones que están por encima de todos los dioses. Por lo tanto, Dios tendría que ser o esas mismas leyes o algo que esté por encima de las leyes universales. Es decir, que no esté incluido... que ahora que menciona esto, es muy interesante, porque como dice, o sea, si Dios es superior y las leyes podrían ser dioses también, no las leyes legislativas, ¿verdad? Sí, no. O este Dios tendría que haber creado esas leyes. Es decir, tiene que haber algo que esté por encima de todos los dioses que todo el mundo conoce y que haya dado esas leyes. O que la misma ley o la misma naturaleza fuera Dios. Que es otra o las respuesta leyes que hayan creado a Dios. O las leyes, pero entonces Dios ya no sería Dios porque entonces estaría por debajo de ellas. Estaría sometido a las leyes, ¿me explico? ¿Qué es lo que pasa con los dioses griegos, aztecas y demás, bueno, mayas, Sí. chinos? Que los dioses están sometidos a las leyes del destino. Tendría que estar arriba de. La otra cuestión es que Dios tendría que ser principio de todo, porque si va a ser omnipotente, entonces tiene que ser principio de todas las cosas. Es decir, no estoy hablando de creación, pero sí estoy hablando que por lo menos tendría que moverlo todo, ¿no? De alguna forma tendría que influir en todo. Es que volvemos, ahora sí que ponemos el huevo como la gallina y el huevo. Para que Dios sea omnipotente, tuvo que tener un creador. Y todo lo creado tiene que tener un creador. Entonces, ¿quién fue el creador de lo creado? Esa respuesta no la voy a dar ahorita, es una muy buena pregunta, no la voy a dar ahorita porque la vamos a ver en la siguiente clase, pero sí hay una respuesta a eso, del por qué tenemos que llegar a un límite y decir que Dios no puede ser creado.
¿Ok? Es como si conoces el infinito, ¿hasta dónde acaba el infinito? El infinito acaba hasta donde tú llegas. Entonces no sería infinito. ¿Sí me explico? A eso yo voy. Pero hay gente que puede llegar más lejos que tú, Ah, ¿no? sí, por Pero supuesto. pues, el infinito llega Pero hasta donde tú llegas. es que de hecho ahí viene una cuestión importante y que tiene que ver también con lo que decía, que todo, solo podría haber un Dios. Ok, supongamos que Dios es infinito. Que recuerden que los dioses griegos no son infinitos, son finitos. De hecho, los primeros filósofos griegos trataban de buscar. Recuerden que ellos buscan el arjé de las cosas, el principio de todas las cosas, y tratan de buscar cosas que sean indefinidas, pero que tengan un límite, como el agua, el aire, tal, ¿no? Que en todo caso, los mismos dioses estarían compuestos de estos elementos. Es decir, ese elemento podría decirse que es Dios, pero a la vez dan la idea de que hay ciertas leyes que rigen estos elementos. Sea la tierra, sea el aire, sean todos los elementos combinados como el avatar. No importa, el punto es que debería haber ciertas leyes y ciertos elementos que al combinarse dan origen a todas las cosas. Eso estoy hablando ya de la filosofía, no de la mitología. Ya de filosofía griega de los presocráticos. Que yo sé que ustedes no llevaron esa materia, pero la debieron haber llevado cuando estudiaron prepa. Que yo sé que ya han pasado muchos años en caso de algunos, pero debieron haber llevado lo básico de historia de la filosofía, porque eso se ve en sexto grado de prepa. La filosofía griega. En general ves toda la historia de la filosofía, porque no es filosofía propiamente, aunque así se llama la materia, pero es historia de la filosofía y llevan, pues ven lo que vieron, lo que decían los griegos, lo que decían los medievales, lo que decían los modernos y lo que decían los contemporáneos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, prácticamente la filosofía salió de allá. sí, me parece la historia, ¿no? Vámonos entonces ahora sí a lo filosófico. ¿Dios necesita ser uno? Aparentemente sí. Aristóteles, muchos presocráticos trataban de llegar a la idea de un único principio de donde haya surgido todo, ¿ok? Los mayas y los aztecas hacían lo mismo, aparentemente sí. Es decir, una cosa es la religión azteca o la religión mexica o náhuatl, o la religión maya como la conocemos, con sus dioses y todo, y otra cosa es lo que realmente pensaban sus filósofos o sus pensadores. En el caso de los mexicas, a estos pensadores se les llamaba telamatimines. Y básicamente uno podría pensar, porque realmente lo que muchos filósofos dicen que no, que solamente la filosofía nació en Grecia, desde mi punto de vista, me lo paso por mis reverendos pantalones, porque para mí la filosofía ha nacido en todos lados. Lo que pasa es que los griegos fueron los que les dieron poco a poco su fisonomía como la conocemos, pero realmente todos los pueblos han tenido filosofía, desde mi punto de vista. Y puedo tratar de defenderlo también, o sea, lo puedo defender con argumentos. Puede ser ese principal argumento y que ya lo ha tocado León Portilla, que es un autor mexicano, un filósofo mexicano y también historiador, que estudió lo que era el pensamiento náhuatl. Básicamente, independientemente de lo que creía la gente común y corriente, igual que lo que pasa con los griegos, que los griegos comunes y corrientes tenían sus dioses y adoraban a sus dioses, y no, a pesar de que sabían lo que decían los filósofos, ellos seguían haciendo su religión griega como de costumbre, pues básicamente pasa lo mismo con los aztecas, que ellos tienen su religión, tienen sus dioses, pero los pensadores tenían otras ideas sobre los dioses. Por ejemplo, de acuerdo a las investigaciones de León Portilla, los aztecas llegaron a la noción de un único dios, que de hecho eso sí lo creen en general. O sea, las personas adoraban a Omeotl, pero Omeotl resulta que era dios y diosa. O sea, eran los dos dioses al mismo tiempo. Que la gente común lo dividía en dos dioses, pero que los filósofos decían, es que este realmente es el único dios que existe que tiene las dos facetas, es decir, se dice que es Dios y diosa, o que es padre y madre de todo, porque para ellos la realidad tiene que ser un equilibrio. Nuevamente volvemos a la idea del equilibrio como lo tenían los chinos también. La idea de que el universo tiene que ser un equilibrio, y ese equilibrio incluye elementos masculinos y elementos femeninos, pero todos ellos están en un único Dios. Los dioses serían simplemente manifestaciones de este único Dios, que la gente común le llama dioses, pero que desde el punto de vista de los telamatimines serían un único Dios, que le da sentido a toda la existencia y todas las cosas. Si se dan cuenta, ya se acerca bastante a lo que dirían los cristianos también. Los cristianos, obviamente, y los judíos parten, y los musulmanes, de la idea de un solo Dios, ¿ok? De un solo Dios que lo ha creado todo. Esa es la novedad del judaísmo y del cristianismo, que Dios lo ha creado todo y lo ha creado de la nada, ¿ok? A diferencia de los otros, que Dios normalmente actúa sobre algo que ya existe, que es distinto de él, pero que ya existe y que le dan forma. Que es lo que pasa en la mitología griega, maya, azteca y demás, ¿no?
Y bueno, entonces, ¿podemos llegar a ciertas conclusiones? Sí, me parece que todos los pensadores, inclusive los pensadores hindúes, por ejemplo, han llegado a la idea de que Brahma lo es todo, y es ahí donde nace el panteísmo hindú, en el caso de los hindúes. No todas las escuelas hindúes creen esto, pero sí algunas, que son las más filosóficas, llegan a la idea de que existe un solo principio. Entonces, si se dan cuenta, esto se repite en básicamente todas las culturas. En los, ¿cómo se llama? En los chinos, en el taoísmo podríamos decir que es el equilibrio. En el shintoísmo, la verdad sí no sé mucho del shintoísmo, entonces no. Bueno, ahorita no. Me sé de los dioses, pero no me sé algo más profundo. De los mayas decían que era Ubnaku, que sería el único dios, que eso significa Ubnaku, un solo dios. Los aztecas llegan también a la idea de Omeotl, un dios que es todo y que a la vez los demás dioses serían su manifestación, pero siguen siendo él, me explico, solo que en diferentes facetas desde un punto de vista más abstracto. Recuerden que esto es muy distinto de lo que la gente normal pensaba. Y tenemos al cristianismo con su idea de un solo Dios también. Dentro de los egipcios hubo un faraón que llegó a decir que solo es un único Dios, también, o sea, también intentó poner un monoteísmo. Pero aquí estamos hablando de las religiones. ¿Qué nos puede enseñar a la filosofía desde este punto de vista? Que si lo llevamos al extremo con el uso de la razón, solo tiene sentido afirmar que existe un único Dios. ¿Ok? Que este único Dios tiene que ser omnipotente, tiene que ser omnipresente, porque entonces no tendría sentido la existencia si no lo abarca todo, y que además tendría que ser omnisciente en el caso de que tuviera conciencia y no fuera un principio natural. Esto lo digo por los panteístas, que es otro asunto. ¿Ok? Pero pareciera que tiene que tener, ¿cómo se llama? Conciencia, y por lo tanto lo tendría que saber todo, y lo tendría que abarcar todo, y tendría que poderlo hacer todo. Eso no responde a la pregunta de dónde surge el mal. Ahorita no voy a meter con este asunto, pero por lo tanto, el mal tendría que ser, bueno, mentira, sí lo responde hasta cierto punto. Dejando simplemente esto, entonces el mal no pasa a ser algo extraordinario. El mal simplemente sería parte de esta misma acción de Dios. Aquí no me estoy metiendo en que si Dios tiene que evitar el mal o no. Simplemente podemos dar por hecho que el mal existe porque Dios existe también. ¿Ok? Y porque Él lo permite. ¿Por qué lo permite? Bueno, eso va a ser otro asunto para defender. Ojo, recuerden que estoy partiendo aquí, no me estoy metiendo en lo que dirían, por ejemplo, los cristianos, que tienen una respuesta a esta paradoja. Me estoy metiendo simplemente en la idea de Dios. El mal, al igual que el bien, serían parte de la misma naturaleza, ¿ok? O sea, el mal existe en la naturaleza y esto es parte de lo que, bueno, básicamente de lo que Dios hace, ¿ok? Por lo tanto, Dios, desde ese punto de vista, no tendría ninguna obligación de hacer el bien o de hacer el mal, simplemente es Dios. Como decía Luis al principio, pues Dios está en su mundo, bueno, básicamente Dios hace lo que tiene que hacer y punto, ¿no? Estamos hablando más bien de un Dios que se asemeja más a un principio natural o universal y no tanto al Dios cristiano que es personal y que se preocupa por su pueblo y etc., ¿no? Ni a los dioses de cada pueblo que hay que adorarlos y de rendirle tributo, porque si no lo haces te manda una ola gigante o te destruye, o que simplemente hay que adorarlos para que nos den beneficios como si fueran, ¿cómo se llama?, maquinitas de dulces, que yo meto mi moneda, es decir, meto mi oración y Dios me tiene que dar lo que yo pido, ¿no? Entonces, hasta ahorita esto es a lo que hemos llegado a partir de estas ideas, ¿ok? No nos hemos metido todavía en otras cuestiones. ¿Podemos demostrarlo? Sí, porque si hay algo que es distinto de Dios, o más bien, si hubieran dos dioses, entonces tendría que haber algo en lo que se distingan. Si hay algo en lo que se distingan, quiere decir que el otro Dios no tendría algo que tiene el otro Dios. Por lo tanto, no lo tienen todo y no serían perfectos y, en consecuencia, no podría ser Dios. Podrían ser otros seres intermedios, pero no Dios. O seres muy poderosos, pero no podrían ser Dios. Si nos vamos a la idea, eso sería como por un lado, ¿no? O sea, que básicamente, vaya, si Dios lo es todo, lo puede todo, entonces no le puede faltar nada. Y si hay otro Dios que tiene algo que no tiene el otro, pues es una contradicción en ese sentido del concepto de Dios. Lo mismo pasa con el infinito. Si Dios tiene un límite, entonces no sería infinito, por lo tanto no sería Dios. Si hay dos dioses que son infinitos, pues no es posible porque se confundirían, por lo tanto, pues o no son dioses o es un solo Dios al final. ¿Sí me explico? Entonces sí podemos demostrar que aparentemente la razón, a partir de lo que ya quiere de por sí la gente, nos dice pues que tiene que ser uno. Ya cómo se manifiesta, etc., ya son asuntos de otras cuestiones. Y pues aquí, ¿en qué nos estamos sosteniendo? En que básicamente lo que han creído toda la religión, bueno, todos los pensadores de las religiones, o sea, ya haciendo filosofía, los griegos llegaban a la idea de que debe ser necesario un solo Dios, como ya mencioné, lo decía Aristóteles. O sea, ya Aristóteles va a decir que es el culmen donde ya llegan a esta idea más formalizada. Los
hindúes llegan también a la idea de un solo Dios que lo abarca todo, que nos lleva al panteísmo, pero que sigue siendo la idea de un solo Dios. Los aztecas aparentemente llevaban al mismo concepto de un solo Dios. Los mayas aparentemente también. Que aquí cabe aclarar que hay que investigar más sobre los mayas, pero bueno. Y básicamente la mayoría de las culturas, incluidas los egipcios y los cristianos, llegaron a la idea de que tiene que haber un solo Dios porque no tiene sentido hablar de muchos dioses, ¿no? Que por cierto eso va a traer beneficios, porque si solo existe un Dios que no es lo mismo que los elementos naturales, entonces a los elementos naturales los puedes estudiar científicamente, es decir, con otro punto de vista que no sea un punto de vista divinizado. Y eso va a ser un avance que sí va a dar el cristianismo a la cultura europea. Pero eso ya lo vamos a discutir después, ¿no? Bien, vamos a dejarla hasta acá entonces. ¿Sí vieron cómo fuimos llevando el argumento? Eso quedó... ¿Sí? Ok, eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes, no solo en esa materia, sino en todas sus materias, sean de filosofía, sean de ciencias, o sea, de lo que sea. Porque eso es lo que lo va haciendo, que ustedes vayan reflexionando y pensando y llegando a sus propias conclusiones. Obviamente, para esto hay que entender bien primero la información, y ya luego que hayas entendido bien la información, ya puedes criticar y hacer lo que quieras con ella. Pero primero hay que entender bien las fuentes, las bases, la información como tal, y a partir de ahí ir viendo consecuencias, ¿ok? ¿De qué nos llevaría? ¿Mande? Saberlo interpretar. Saberlo interpretar en primer lugar, entender bien la idea, y ya que tengas eso, tratar de explicarlo con tus palabras como tú has hecho. Lo que es que tú te saltas tantito, como que no acabas de entenderlo y ya lo quieres explicar con tus palabras. Pero sí, hay que primero entender bien la idea, y a partir de esta idea bien entendida, entonces ya podemos pasar a quererla explicar con nuestras palabras como nosotros la hemos entendido. Y ya que hayamos hecho esto, ya podemos empezar entonces a criticarla. Es decir, a ver qué tiene de real, qué tiene de falso, de lo que yo creo que es falso, qué elementos hay para sostener esto, esto y esto, qué elementos hay para negar esto, esto y esto. Y así es como se va desarrollando el pensamiento crítico. Por ejemplo, nada más como nota cultural, la pregunta que tú hacías ayer en Facebook sobre AMLO, de por qué lo odian tanto. Vamos ahí. No lo vamos a discutir, pero ¿por qué te lo menciono? Porque básicamente la misma idea. O sea, primero hay que tener presente bien claro los argumentos a favor o en contra, entender cada argumento a favor o en contra. Yo por eso pregunto, porque quiero entender. Pero lo que pasa es, hay dos formas de practicarlo. Por ejemplo, metodológicamente, no quiere decir que no estés en tu derecho de preguntarlo. Metodológicamente tu pregunta está mal planteada, o sea, la que hiciste ayer. Las que hiciste hoy, por ejemplo, están bien planteadas. O sea, las que hiciste hoy respecto al tema de Dios. Porque sí son, por ejemplo, ¿qué podemos entender por un Dios? Ok, es una pregunta metodológica bien planteada. ¿Por qué la de ayer no estaba bien planteada? Porque partes de un adjetivo, ¿por qué odian? Bueno, es que puede haber gente que simplemente no está de acuerdo, pero no porque lo odien, simplemente no están de acuerdo. Y tendrán sus razones que obviamente te explicarían. Cuando tú haces una pregunta así, por ejemplo, digamos que esto fuera una encuesta, que es lo que hace mucha gente, hace encuestas así todas mal hechas y por lo tanto no son metodológicamente correctas. No quiere decir que sean falsas, simplemente metodológicamente no es correcto y por lo tanto pues se desecha. Pero, profe, ¿cómo sabe usted que si yo no quise preguntar exactamente por qué lo odian, no por qué no están de acuerdo? Ok, supongamos que tú lo hacías entonces con toda la conciencia de eso. Que obviamente te contestó mucha gente, pues, que no lo odia, pero pues que se sintió tal vez ofendida por la pregunta. Discriminada, ok. O discriminada, o que vaya, que lo primero que les... Pero nunca nadie dio un argumento legal, algo que sea verdadero. Todos hablaban por hablar, no es algo nuevo. De hecho no me fijé tanto en la respuesta. Yo me imagino que sí vi alguna que otra respuesta y dije, no, pues esto no es un argumento. Y yo pensaba contestarte, pero realmente es innecesario. Pero más bien lo que quiero, no me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en la metodología. Okay. ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿O por qué es poco conveniente hacer ese tipo de preguntas de esa manera? Porque lo que vas a tener como resultado es justamente, porque en este caso me dices que tú lo hacías consciente que querías preguntar eso, y seguramente dirigido a aquellas personas que de plano sí sienten ese sentimiento contra él, ¿no? Exactamente. Pero si esto fuera una investigación científica o filosófica, no sería válida. No sea válida porque lo que provoca es que en lugar de que te quieran responder, lo rechazan. Una discusión. Que es lo mismo que, si se dan cuenta, pasó cuando empezamos a mencionar el tema de Dios. O sea, uno escucha a Dios y lo primero que piensa es en su religión. Y, ya van a atacarme en mi religión. Entonces, si tú le dices a un cristiano, digamos que tú le preguntas algo por el estilo como de, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? La pregunta tal vez sea correcta, si nos ponemos desde un punto de vista filosófico.
Pero si nos ponemos ponte en el punto, bueno, pongámonos en los zapatos del creyente. Si tú le haces esa pregunta, él va a interpretar, está queriendo atacar mi religión. ¿Qué va a hacer el creyente? Pues se va a querer empezar a defender su religión o su punto de vista con bases bíblicas. Entonces, se dan cuenta de lo que básicamente hicieron al principio, lo que hace este señor del video. El señor del video no está, a pesar de que se supone que es filósofo, no está respondiendo a un problema de teodicea. Está diciendo su experiencia y por qué él no está de acuerdo con la religión, pero recuerden que teodicea no tiene que ver con la religión. Entonces, que tú me digas que porque la Biblia se contradice, no lo dijo él, pero eso sí lo dice, que porque la Biblia se contradice, ok, perfecto. Si estuviéramos hablando de religión, tal vez tu argumento estaría, sí tendría algo que aportar. Pero pues si estás hablando de Dios desde un punto de vista teodicea, pues simplemente no afecta, porque pues el que la Biblia se contradiga, no, como filósofo, no me afecta en nada la racionalidad, ¿no? Entonces, esto es para entender que son temas complicados y por eso mismo que son temas complicados, son temas que tienen que tratarse desde la filosofía. ¿Para qué? Para ponernos en un terreno neutral. Y eso lo entendieron bastante bien los cristianos en su momento. Por eso retomaron la filosofía, porque saben que es un terreno neutral en el cual se pueden discutir diferentes ideas sin tener que verse tal vez inclusive ofendido porque atacan las mías. Porque estamos viendo desde un punto de vista preguntar. Y también preguntar. Preguntar, hay muchas formas de preguntar. Hay preguntas retóricas. Preguntar y afirmar. Es una enorme diferencia entre preguntar y afirmar. Lo que pasa es que sí hay preguntas retóricas, es decir, hay preguntas que se hacen a propósito. Pero eso tiene que ver más con el contexto en el cual se está dialogando y no tanto con la pregunta en sí misma. Porque la pregunta así tal cual, fuera de contexto, pues una pregunta no puede ser analizada como verdadera o falsa, porque es una pregunta. Okay, por ejemplo, de aquí donde dice, ¿dónde surge el mal entonces? Es una pregunta. Si la analizamos en el contexto, obviamente esa es una retórica, es decir, él trata de decir que no tiene sentido hablar de todo esto porque al fin y al cabo Dios no existe, ¿no? Porque no podría responder esa pregunta. Pero si nos enfocamos únicamente en la pregunta así, es completamente válida. Si Dios existiera y fuera todo lo que hemos dicho, omnipotente, poderoso y todo lo puede, entonces es completamente válido decir por qué existe el mal. Y si existe el mal, que sabemos que existe porque nos ha pasado, ¿cuál es el sentido, finalidad o propósito de que tiene este mal? Que eso vamos a responderlo en la siguiente clase, por cierto. ¿Sabe cómo veo ahorita? O sea, mi cabeza ahorita está girando. ¿Sabe cómo veo ahorita lo de la filosofía? Que maneja un micro, un medio y un micro y macro. Sí. Y que se mete con muchos problemas de todos tipos. Eso es lo bueno de la filosofía. Por eso recuerden que les decía, si en algún momento les interesan estos temas más profundos, pues no estudien psicoanálisis, estudien filosofía y van a tenerlo todo y más. ¿Por qué es importante que ustedes sepan estos problemas? ¿Mande? Se me hace muy complicada. Y eso es lo que la hace interesante. Justamente, no tanto el que sea complicada, sino el que obviamente te da una riqueza porque puedes entender que no todo lo que tú crees es completamente lo que tú crees. No, yo estoy de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, si yo le digo, mire, profe, este es un frijol. Ajá, pero el frijol, ¿qué es el frijol? Ah, el frijol es esto. El frijol puede ser muchas cosas. O sea, de una cosa, de una palabra o de una acción o de lo que sea, se puede derivar de el macro y el micro. Sí, básicamente. Sí, podría sacarle un montón de cosas, ¿eh? Es el pensamiento muy profundo sobre el objeto, la situación o cualquier cosa. Sí. Y al profundizar sobre ese pensamiento, te hace razonar cosas que pues creías antes eran así, pero pues llega un momento que te Para eso es justamente. Ya empecé de nuevo. Me contradigo. Se va a cortar ya la llamada, perdón que te interrumpa. Ya se va a cortar la llamada, entonces vamos a dejarlo hasta ahorita. Vale. O sea, vamos a dejarlo acá. Y ya en la siguiente clase termina. Bueno, vamos a ver la siguiente parte, que es ahora sí qué dicen los que están en contra y qué dicen los que están a favor. ¿Okay? Y algunas respuestas a esta paradoja. Entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. Hasta luego. Dale, profe. Voy a pensar toda la semana eso. Bye.